Ahora sí ya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Hemos tenido algunos errores técnicos de inicio. Igual el miércoles me pasó lo mismo, pero en esta ocasión fue diferente. Vamos a empezar con nuestro estudio, como cada Shabbat. Gloria a Dios porque podemos estar reunidos. Qué calor está haciendo. Hoy el calor está muy bueno. Si se oye un poquito más de ruido de la calle es porque tenemos todo abierto. Pero lo importante es que podamos estar reunidos y adorando a nuestro Dios. El tiempo de alabanza estuvo muy bonito y vamos a empezar con nuestro estudio. Vamos a empezar con la parashá que nos corresponde, que es Matot Masei, porque se leen dos parashás en esta ocasión. Saben que vamos a abarcar un capítulo. Poco a poquito vamos a ir avanzando para que... Entonces, se leen dos porque hay algo muy emocionante. Bueno, siempre es emocionante, ¿no? Aunque tal vez a muchos no les emocione, pero a mí sí me emociona acabar un libro. Terminemos un libro de la Biblia y hoy acabamos el libro de Números, o malamente llamado Números, ¿no? El libro de... Yo creo que vamos a tener que cerrar una ventana o algo, porque está muy fuerte el ruido de los coches, ¿no? Bemidbar se llama el libro que terminamos hoy. Sí, yo creo que esa, porque o hacia arriba nada más, ¿no? Es que sí es mucho ruido. Y tenemos aquí abajo una calle muy transitada. Y ya próximamente nos vamos a ir a otro lado. Primero Dios. Así es, Hashem primero así lo permita, que podamos estar en otra parte ya pronto. ¿Vale? Entonces, ya no nos queda mucho tiempo aquí en este lugar donde estamos. Esperemos que el Señor venga pronto y ya no nos quede mucho tiempo estar en esta tierra. Así tal cual está, sino que Él venga pronto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Va a haber una pequeña introducción, como siempre la hay, ¿no? Es necesaria, pero vamos a empezar con nuestra introducción en el mismo libro de Números. Vamos al capítulo 20. Ajá. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 20. Y vamos a ir al 22. 20-22. Así es. Así como estamos ahora en el formato en el que antes, cuando empezamos hace ya algunos años, transmitíamos. Sí, de hecho, estuve viendo en el Face algunos de las primeras que empezamos a transmitir y era así como estábamos ahorita, sí. Entonces, bueno, bien, vamos a números 20, 22 y vamos a leer hasta el 26. Si que alguien lo tiene ahí y quiere ayudarme, sería muy bueno. Partieron en efecto de Cades y los hijos de Israel y toda la comunidad llegaron a la montaña de Or. Hashem habló a Moisés y a Aarón en la montaña de Or sobre la frontera del país de Edom, diciendo: es preciso que Aarón se reúna a su pueblo, pues no ha de entrar en el país que he dado a los hijos de Israel, por cuanto habéis sido rebeldes a mi orden en las aguas de Meribá. Toma a Aarón y su hijo Eleazar y súbelos a la montaña de Or. Despoja a Aarón de sus vestidoras y vísteselas a su hijo Eleazar, porque Aarón ha de unirse con sus antepasados, o sea, ha de morir, será. Sí, va a morir. Morirá allí. Fíjate nada más, tanto Aarón como Moisés no entrarían en la tierra prometida. O sea, no entrarían conforme a lo que el Señor les había ordenado. Lo que le está diciendo ahí es, ve con Aarón y con su hijo para que haga el paso del sacerdocio a su hijo, ¿no? Pero lo que le dice es, quítale la ropa, o sea, desenvístelo, ¿no? De las vestiduras sacerdotales y enviste o viste a su hijo, Eleazar, ¿no? Entonces, es un momento muy fuerte porque imagínate que tú eres el sacerdote del pueblo, tú estás buscando, si vas a pasar, pasa, nena, no pasa nada. Estás buscando pues que el pueblo obedezca, que el pueblo conozca, estás buscando que todo el pueblo camine conforme a su voluntad y resulta que cuando ya vas a entrar no vas a poder ver el fruto de eso, ¿no? Fíjate que en el estudio no lo tengo, pero Hebreos 11 habla del famoso Salón de la Fama de la Fe, ¿no? Muchos dicen eso, ¿no? De esos que fueron abatidos y que estuvieron peleando la buena batalla porque el pueblo conociese del Señor, y muchos de ellos fueron muertos, abatidos, cercenados, mandados a leones, muertos por su simple hecho de creer.
Y dice que muchos de ellos nunca vieron de lo que hablaron. Pablo es uno de ellos, ¿no? Pablo muere y él no puede ver toda la magnificencia de la iglesia, ¿no? Entonces, Aarón se encuentra en esa situación. Aarón está ahí. Aarón va a morir. Y también quiero que leamos Deuteronomio. Quiero que leamos dónde es donde el Señor les dice esto. Deuteronomio o Devarim, como es su nombre en hebreo, Devarim, Deuteronomio 1, 34-37, dice, cuando Adonai oyó las fuertes quejas de ustedes, se enojó. Acuérdense que no habla de enojo, habla de que se enardeció como su nariz, ¿me entiendes? Le dio alergia, por decirlo así, ¿no? Y juró, ni uno solo de estos hombres de esta mala generación verá la buena tierra que juré a dar a sus padres. Ninguno excepto ¿quién? Caleb. Excepto Caleb, hijo de Jefune, él la verá. Y él y a sus descendientes les daré la tierra que pisó, porque él permaneció fiel a Adonai. Por culpa de ustedes, dice, Adonai se enojó conmigo también y dijo, tú tampoco entrarás. De hecho, en realidad de los únicos dos que van a entrar es Yehoshua o Josué, ¿no? Y Caleb. Ahora, si te das cuenta, en la promesa que él está haciendo por su iniquidad y por todo lo que hicieron, todo lo que hizo el pueblo, no iban a entrar ni uno solo más que esos dos. Bueno, pues se tenía que cumplir a rajatabla. Y eso significaba que ni Moisés ni Aarón entrarían, ¿no? Yo les quiero hacer un comentario antes de empezar en la introducción. Y les pongo, creo que nosotros como creyentes no podemos dejar pasar estos textos sin que nos haga reflexionar. Ya que en nuestra vida hemos tomado o dejado de tomar decisiones que se han vuelto trascendentales en nuestra vida. Ha sido así, ¿no? Y muchas de ellas las hemos hecho sin escuchar o sin ni siquiera pensar en Dios. ¿Cuántas de las decisiones que a veces tomamos, las tomamos a rajatabla, así, en calor, y no consultamos a Dios? O como lo hemos dicho ya antes, aún en medio de la advertencia y el consejo de hermanos, líderes y gente que nos ama y que ama a Hashem, porque no solamente, porque alguien que te ama allá afuera te va a dar un consejo y luego son unos consejos bárbaros, ¿no? Así de no, déjala o no, tú vales mucho, tú no te debes dejar hacer esas cosas. Unos consejos de esos, ¿no? Humanistas bien bárbaros. Y la verdad es que cuando vienen estas personas, nos aconsejan, inclusive, ¿no? Nosotros vamos a la palabra y la palabra nos habla. Y sabemos que lo que estamos haciendo está mal, ya nos dijeron que está mal, ya nos confirmó el Señor que está mal, pero aún así vamos actuando conforme a nuestra voluntad. Y terminamos obrando y actuando como lo hizo Israel en ese momento. Locamente, ¿no? Fíjate, aún en medio de las promesas y verdades de Adonai, les había hablado en la tierra que iban a recibir, ellos seguían diciéndole, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Te acuerdas? ¿Por qué nos llevaste hasta este desierto para morir? ¿Por qué vamos a morir sin comida? Tenemos hambre, queremos carne, ¿no? ¿Cuántas cosas aún en medio de las promesas que ya el Señor había dado, ¿no? Y ellos les reprochaban por un simple hecho, estaban en el desierto. Estaban en un desierto, ¿no? Y se quejaban. Terminamos perdiéndonos y terminaron ellos perdiéndose de esas promesas, ¿no? Inclusive a nosotros el día de hoy, terminamos postergándolas por años, ¿no? Ya que no actuamos conforme a su Torah. No sé, igual y yo tenía que conocer a mi esposita 15 años antes. Y por mis malas decisiones y por mis formas y mi manera de actuar y de vivir, tuvo que pasar tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no obedezco, ¿no? El mundo entero hoy padece de la falta de mandamientos de mis bots. La falta de estos mandamientos que regulen la moral humana. Hemos estado hablando de eso. Y es un tema importante. Hoy día vemos una moral perdida. La moral humana no alcanza, lo hemos dicho muchas veces. Inclusive decíamos hace unas semanas que la moral del hombre debería ser la voluntad de Dios.
Porque en la voluntad de Dios está implícita su escritura, su palabra y lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Fíjense, les pongo, inclusive aún cuando los tenemos, hacemos oídos sordos de ellos, ¿no? Está el mandamiento ahí, yo no debo hacer esto, yo no debo hacer lo otro, pues no oigo, soy de palo, decíamos, ¿no? En México, tengo orejas de pescado, yo no oigo nada, y decidimos no obedecer, hacemos oídos sordos de ello, y obedecemos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra carne. Que aparte esta carne que se levanta en batalla contra nosotros, ¿eh? Hay una guerra. Yo no sé si tú la puedes percibir. Si no la percibes, muy probablemente estés del otro bando de la batalla, ¿no? Y haya cedido ya o estés preso ya por el enemigo, que es nuestra propia carne, ¿no? Nuestros propios deseos, el mundo entero allá afuera. Hoy nosotros de verdad debemos estar, por eso decía Pablo, ¿no? He peleado la buena batalla. He luchado, me he esforzado, y hoy nosotros deberíamos estar en batalla, en una batalla continua. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sabemos. Tal vez como esos héroes de la fe de los que habla Hebreos 11, ¿no? Esos fieles del Señor que murieron sin recibir lo que aún la promesa que les había dado, pero que duermen y que en el último día, cuando sean despertados, o nosotros si es que morimos antes de que el Señor venga y seamos despertados, la recompensa de esa promesa esté ahí, ¿no? Es nuestra tierra prometida. Si te das cuenta, todo el libro de Números es toda una analogía del paso del hombre por la tierra y de cómo debemos comportarnos y de cómo en realidad nos comportamos. Y vamos en contra de la voluntad de Dios todo el tiempo. Pero hay algo que me encanta en el libro de Números, ¿no? De Bemidbar, es que nos muestra el Señor que aun cuando no entraron ni uno solo de esa generación, sí hubo unos que entraron. Un remanente. ¿Quiénes fueron los que entraron? Los que perseveraron hasta el fin. Los que aún viendo pueblos que podían parecer infernalmente fuertes, dijeron, mi Señor ya me hizo una promesa, yo no tengo por qué dudar. ¿No? Ese pueblo que estaba tan rebelde y en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Pero que decide ¿qué? Decide voltear su cara, no mirar a Dios, y hay un remanente en medio de ese pueblo, como dice David, ¿no? Y ese símbolo de Caleb y ese símbolo de Josué debemos ser nosotros, los que perseveramos hasta el fin, ¿no? Nosotros hoy la promesa de la vida eterna no es a través de un rapto, no, es a través de perseverar hasta el fin, obedeciendo, conociéndole a Él, cada día más, ¿no? Es más, inclusive padeciendo. Entonces vamos a nuestra parashá. Matot Masei. De hecho, decía Gerson el año pasado, cuando estudió con nosotros la parashá aquí, decía Matot báculos, ¿no? Palos, que en realidad es báculos, porque son los cabezas. No sé si lo sepan, pero el orden tribal, siempre, y tribal se refiere a tribu, ¿no? Este orden tribal de autoridad siempre era manifiesto, el que tenía la autoridad era quien tenía el báculo. Inclusive, en esta autoridad sacerdotal, el báculo o el cayado de Aarón, ¿se acuerdan qué pasó? Habló, porque el cayado, no es cierto, no, reverdeció. Reverdeció, ¿no? Eras un bastón, es un báculo, ¿no? Es este bastón, si tú ves en todas las películas y ves en todas estas representaciones, claro, inclusive aquí en Euskadi, no sé si lo sepas, pero las autoridades tienen un bastón, un báculo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que al final lo que está refiriéndose a eso es a los báculos. Pero no vamos a estudiar lo que ya estudió o lo que ya estudiamos el año pasado, vamos a ir al capítulo 32. Y vamos a ver el 32 completito de... Sí, claro. Bemidbar, Números. ¿Se acuerdan cuál es la traducción, no? En el desierto. En el desierto de. Y, ¿sabes? Por eso les ponía yo lo del principio. Estamos en un desierto. Habitamos en un desierto espiritual donde están pasando atrocidades, donde la mortandad está allá afuera. Bueno. ¿No? Quizá, ¿no? Este parámetro de
mundo de las personas que viven en el desierto. Nosotros realmente estamos... Claro, no, nosotros somos, sí habitamos en el desierto, porque el Señor dijo, yo no te pido que los quites de ahí, ¿no? Yo no te pido que los saques del mundo, sino que vivan conforme al mundo. Que no vivan conforme al mundo, sino que vivan conforme a mi voluntad, a mi palabra, ¿me entiendes? Sin embargo, somos como árboles plantados. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros en realidad sí vivimos en el desierto, pero somos la porción que cree. Somos la porción como Josué y Caleb, que está perseverando todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a Números 32 y vamos a empezar en el verso 1, perdón. Y dice así: Adonai habló a Moshe y le dijo, a Moisés, y le dijo: vaya el pueblo israelita contra los madianitas, después serás recogido con tu parentela. Y eso de ser recogido, ¿no? Tal como leímos en el principio, Moshe no entrará a la tierra que Hashem les prometió. 32, ¿uno dice eso? ¿Sí? No. Te equivocado. 31, perdón, 31, 1. Que digo, yo ya no sé No, perdón, yo lo- es un error mío, sí. Yo dije, güey, No, 31, perdonen. 31, entonces, Sí. ¿no? Número 31, 1. Sí, perdón. Dijo, ¿cómo cambia de un libro a otro lo que dice? No, Que leía otra cosa, digo que... hoy se está queriendo poner medio chungo el asunto, pero vamos a hacer que se corrija esto, ¿no? Sí es 31, ¿no? ¿Puedes leer el verso 1, por favor? Sí. entonces Adonai le dijo a Moshe, Sí. Y le dijo: vaya el pueblo israelita contra los madianitas, después serás recogido con tu parentela. O sea, propiamente le está diciendo, después morirás, ¿no? pero el motivo, Espérame, dice, la desobediencia tiene siempre consecuencias. ¿Ok? Consecuencias. Perseveremos todos los días para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Porque eso fue lo que sucedió. Se desviaron, ¿sabes? Hubo errores que se cometieron. Como les había dicho, el día de hoy terminamos el libro en el desierto, ¿no? Y es este peregrinar en el desierto lo que moldea a este pueblo de dura cerviz. Fue necesario que murieran todos y cada uno de los que estuvieron en rebeldía contra Dios y que no entrarían. O sea, imagínate las generaciones que nacieron en el desierto. Vienen moldeados realmente a una forma de vida distinta. Tal y como fueron moldeados los que vivieron en esclavitud, así fueron moldeados ahora los que estuvieron en el desierto, ¿no? Muchos de nosotros hemos estado en ese desierto. Y muchos estarán aún ahí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchos nunca saldrán. de hecho, Y les pasará. Eclesiastés dice, generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Claro. Brutal, ¿eh? Imagínate que habrá muchos que, como esos que murieron en el desierto, perecerán y no verán la gloria, ¿no? Fíjate, los comentaristas le llaman a esta porción, voy a leer 3 comentarios. Fíjate, esta orden que Hashem le da a Moshe es fuerte, porque le dice, ¿no? Fíjate, le dice, Moshe le habló al pueblo y dijo, que se escojan algunos hombres de entre ustedes para una campaña y que caigan sobre Madián para infligir la venganza de Adonai sobre Madián. O sea, lo que le está diciendo el Señor ahí fuertemente es: ve, levántate y destruye al pueblo de Madián. Fíjate, los comentaristas dicen, esta en verdad fue una guerra religiosa emprendida por el mandato expreso. ¿Por qué se refiere a una guerra religiosa? Y entendamos esto. Esto no es una guerra por territorios. Esto no es una guerra por poder. Claro, se van a quedar con todos los territorios y se van a quedar con todo el poder, sí. Pero el motivo y el móvil de esta guerra no es para esos fines, sino tiene un fin específico. Fíjate, dice, es una guerra religiosa emprendida por el mandato expreso de Dios contra los idólatras, quienes habían seducido a los israelitas a que practicaran sus abominaciones. ¿Se acuerdan, no? De Bilam. ¿Se acuerdan de lo que sucedió al final? Cuando fue Bilam y quiso maldecir al pueblo, nunca pudo hacerlo
Pero veíamos en la parashá anterior que hicieron ¿qué? Bilam, ¿qué fue lo que hizo? Fue y aconsejó a los reyes. Y les dijo, yo sé que no puedo porque el Señor no me permite maldecirlos. ¿Pero qué hace? Les aconseja. Prostituye a tus mujeres y llévalas allá. Y una vez que vayan, y una vez que se acuesten con los israelitas, ellos empezarán a adorar a sus dioses. ¿No? Eso es lo que les dice. Entonces, esto en verdad, por eso los comentaristas dicen que es una guerra religiosa, ¿no? Ahora, fíjate, el otro comentario dice, su apostasía les trajo castigo severo, pero los de Madián no habrían de ser dejados sin castigo. Una terrible venganza fue anunciada sobre ellos, donde también pereció, ¿se acuerdan de quién? Bilam, recibiendo el pago de su perversidad. No quedó uno solo vivo, ¿eh? La matanza descrita, dice otro comentario, y ya cuando vayamos a ir caminando vas a ver las dimensiones de la guerra que fue, porque parece que es una guerrita, ahí como, bueno, ya para terminar, una guerra más, vas a ver ahorita, ¿no? La matanza descrita aquí por lo general es espantosa para el hombre contemporáneo, o sea, para el hombre de hoy. Sería imposible, ¿cómo vas a ir a matar a un pueblo entero? Niños, mujeres, todos, no quede nadie. Pero era una dura realidad en tiempos antiguos, dice. En algunos casos, perdonar a la población nativa hubiera podido causar la apostasía de los israelitas. Ya no se los puse aquí, pero ¿se acuerdan cómo muere Saúl? ¿No? Está clavado, ¿no? ¿Y quién es quien lo ultima? Uno de los pueblos a los que él no destruyó. Uno de esos pueblos a los que él le salvó la vida a algunos por no obedecer. Y David le dijo, te perdonó la vida y así le... Claro, y David es por eso que lo mata, le dice, porque, o sea, aun cuando no fuiste destruido en esa guerra, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice el 3, ¿no? Vamos a volver a leer el 3. Moisés o Moshe le habló al pueblo y le dijo que se escojan algunos hombres de entre ustedes para una campaña, o sea, para ir a la guerra, y que caigan sobre Madián, para infligir la venganza de Adonai sobre Madián. Los madianitas habían sido responsables directamente de que el pueblo se perdiera. ¿Se acuerdan, no? Vamos a leer Números 25, del 1 al 4. Y lo que dice Yehoshua, ¿no? Lo que dijo Yehoshua, que dijo, hay de aquel que haga tropezar a alguno de estos. Uf, claro. Mejor le es colgarse una piedra al cuello. Más le hubiera valido no nacer, ¿no? Porque quien hace que se pierda uno de los hijos del Señor, uno de los hijos de Hashem, uno de los que han creído. Y da un ejemplo atroz, ¿eh? O sea, colgarte una soga con una piedra y Claro. echarte al río, o sea, o al mar, imagínate, no se compara con lo que el Señor va a provocar. Fíjate, moraba entonces Israel en Sittim y el pueblo comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Así Israel se apegó a Baal Peor, y la ira de Adonai se encendió contra Israel, y dijo Adonai a Moisés, prende a todos los jueces del pueblo y hazlos ahorcar delante de Adonai en pleno sol. Y el ardor de la ira de Adonai se apartará de Israel. ¿Te imaginas? O sea, todos los que se perdieron y todos los que fueron en pos de estas mujeres terminaron muertos. Adonai... Fue la trampa, lo de que Balaam, ¿no? Exactamente. Yo no puedo maldecir, pero Claro. digo lo que puedo. Exacto. Mira, yo no tengo permiso para maldecir, pero no tengo permiso para no hablar. Yo creo, por eso hay que tener tanto cuidado de esas grandiosas y que benditas ideas que nosotros pensamos tener, que no son otra cosa más que cuando vienen de nuestro intelecto, cuando no provienen de parte de Dios, pueden hacer un daño atroz y brutal. Él lo que les dice es, pues muy fácil, las mujeres son guapas, son bellas, a las feas no las mandes, no dice eso. Manda a las bonitas, o sea, prostituye a las mujeres. Es lo que le está diciendo. Prostituye a las mujeres porque el hombre es débil y porque ese es un apartado en el hombre en donde hay debilidad. Caile, ¿no? Fíjate, los israelitas, les pongo yo, serán el brazo ejecutor de Hashem. Y esto es algo que empezará a madurar al pueblo. Cada guerra y cada enfrentamiento enseñará al pueblo que cada acción que ellos tomen, equivocadamente,
tendrá sangre derramada, porque esa es la paga del pecado, es muerte, ¿no? Entonces, dice el 4, despacharán a la compañía a 1000 de cada uno de la tribu de Israel. Así se suministraron 1000 de cada tribu de las divisiones de Israel, 12,000 escogidos para la compañía, ¿no? 12,000 eran los que iban a ir. Solo 12,000 hombres iban a ir en contra del pueblo. Lejos de ser solo una venganza, les pongo yo aquí, es la remisión de sus faltas, y las faltas de sus padres. Serán tan duros y tan violentos, escúchame bien, como debieron haber sido contra el deseo y contra la perversión y contra la idolatría madianita. Ellos, así como van a ser ahorita de sanguinarios, duros y peligrosos contra Madián, debieron haber sido contra la propuesta de las mujeres de, mira, ven, conóceme, mira, ven, conoce a los míos. Pero yo pienso, si así tal como se le oye, a mí me da, a ver, no sé, digo, pues entonces Dios es un Dios, ahí se le oye como vengativo. No. Porque manda a matar a niños, a todo un pueblo. Ahorita vamos a ver eso, pero más que ser una venganza, esto es un juicio. Esto es un juicio por los actos de ese pueblo. Y tú no puedes pensar que un juicio es una venganza. Un juicio es el pago de lo que tú hiciste. ¿Me entiendes? Entonces, el gobierno no se venga de ti cuando no pagas tus impuestos. Si no aplica la justicia, te multa, puedes ir hasta la cárcel. Que todo lo que hacemos tiene una repercusión. Ya, yo pienso eso, digo, pero por ejemplo, ¿por qué a un pueblo entero si los niños no han pecado igual que los... Porque esos hijos van a crecer. Esos hijos van a ser enseñados. Esos hijos ya fueron enseñados inclusive. Y son hijos de los que han actuado mal. Claro, claro. Por eso, por ejemplo, cuando salieron de Egipto, el Señor no fue vengativo porque había muchos egipcios que al ver los milagros y las proezas del Eterno, se juntaron y se volvieron pueblo del Señor. Ahora, yo te voy a decir algo. Había madianitas en medio de Israel, tal vez alguno que se había arrepentido, tal vez alguno que había creído, y sus hijos no iban a ser muertos. Porque, ¿se acuerdan cuál es la promesa? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuándo? Cuando obedezcan mis mandamientos, cuando obedezcan mis leyes. Entonces, todo aquel, y el ejemplo que da David es muy certero. En el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, viene con una multitud mixta, que hasta Moshe, es tanta la multitud, es más, Caleb ni siquiera es israelita de cepa. Exactamente. Caleb es de estos pueblos. Es y es uno de los que él va a entrar a la tierra prometida. Y es donde nos damos cuenta de que Dios no es vengativo. Claro. Sino que desde ese tiempo que salieron de Misraim, de Egipto, los testimonios del Señor pues, se fueron expandiendo y quien quería creer, pues venía, se arrepentía. Y no dudo que hubiesen muchos que creyesen y que dijeran, yo ya no quiero seguir viviendo conforme a esto. Yo quiero escuchar de ese Dios que hace los milagros. Yo quiero ir con ese pueblo. Y sucedió así, pues tanto que Caleb es uno de ellos. Como Ruth, ¿no? Que le dice a Noemí, oye, tu Dios será mi Dios. Exacto. Entonces vemos que aquí la destrucción de este pueblo no está destruyéndole solamente por ser madianitas, ¿no? Todos los pueblos que tú conozcas en la tierra son hijos de Noé. Todos, ¿no? Shem, de Cam y de Jafet. Todos los pueblos que hay en la tierra son del mismo, ¿me entiendes? Lo que pasa es que se desviaron de tal forma y se perdieron de tal manera que es la justicia la que va a hacer su obra en ellos. Entonces, no es que sea una venganza, no es que Dios sea un Dios vengativo, es que es un Dios justo y debe de hacerse justicia. La justicia es muy diferente a ser vengativo. Exactamente. Y nosotros, por eso debemos tener cuidado, ¿sabes? Debemos ser cuidadosos, porque a veces, por eso esta teología de salvo siempre salvo y hago lo que quiera porque el Señor yo ya me gané mi salvación, porque si digo que no la puedo perder, significa que me la gané, ¿no? Porque algo que te dieron, tú no te lo puedes perder porque te lo dieron. ¿Me entiendes? Entonces, esta cuestión de salvo siempre salvo, esta cuestión de siempre, no, yo puedo hacer lo que se me da la gana, hay que tener mucho cuidado, ¿sabes? Porque a veces vamos obrando de maneras equivocadas y vamos actuando según lo que me enseñaron, pero que va en contra de la voluntad de Dios. Y también hay que ver que esto no fue de un día para otro, o sea, un día fornicaron y el otro día fue el juicio. No. Un tiempo de posible arrepentimiento. Claro. Pero no lo hubo.
Fíjate, Moshe los despachó en la compañía de 1000 tribus, de 1000 de cada tribu, perdón, con Pinhas. ¿Se acuerdan quién era Pinhas? Si escucharon, Finias es que está mal traducido, ¿eh? No digo, en algunas Biblias dice Finias, pero Finás o no, Finés o no sé cómo dice. Finias y Fer. Ajá, Fines está mal traducido. Es Pinhas, ¿no? ¿Se acuerdan de él, no? ¿Se acuerdan que les pusimos la semana pasada la parashá del año pasado, ¿no? Que es cuando Pinhas atraviesa a estos que paseaban a las madianitas por delante del ¿cómo se llama? Del tabernáculo, y entran en la tienda, y Pinhas se llena de esta ira, no es una ira, es un celo, y los atraviesa, ¿no? Es un celo santo, exactamente, y los atraviesa. Entonces a él es a quien llaman y lo ponen al frente, ¿no? Pinhas, varón aprobado por Dios. Él hizo cesar la mortandad cuando atravesó a los que deshonraron al pueblo, ¿se acuerdan? Puedes imaginar a los 12,000, ¿no? Marchando con el arca en campaña, porque dice que salieron con los utensilios sagrados y las trompetas para emitir los toques. Hace rato que estábamos en alabanza, estuvimos tocando el shofar, ¿no? Qué fuerte es el sonido del shofar y qué envolvente es y hace dentro de ti. Ahora imagínate cuando vas a la guerra, ¿no? Si había temores o había miedos por parte de los israelitas, yo creo que eso les infundió una seguridad de saber, vamos respaldados por el Señor. Y vas a ver que sí fue así, ¿no? Iban sonando en el shofar los toques de batalla, ¿no? Todos esos toques que se hacen, ¿no? El purú, purú. Y es que esto es una guerra de exterminio para los madianitas. Ese es el objetivo. Y de hecho, esa es la guerra que nosotros deberíamos hacer frontal contra el pecado. Diariamente. Por eso les decía en el principio, esto es una guerra, ¿no? Y aquel que no esté en la guerra, pues porque igual y ya fue conquistado por el enemigo. Y estás viviendo en el pecado. Si hoy todo lo que tú quieres y deseas lo haces con liberalidad, y no es que sea malo hacer las cosas que desees, pero del hombre común, el 70% de lo que desea es a causa del orgullo, del deseo y de su carne, ¿no? Entonces, si hoy tú no encuentras que pues nada te causa cuestiones con lo que escuchas y lees de la palabra, igual es que estás del otro lado. Igual es que ya te brincaste del otro lado, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene claro. ni me edifica. O sea, no diciendo, puedo hacer lo que yo quiera, no, sino de que... Todo te es lícito, o sea, todo te es permitido, para que me entiendas. Pero no todo te conviene. No conviene que tú hagas todo lo que tú quieras. Y sabes, a veces dicen, pues vamos a beber, ¿qué? Fumar y comer, ¿no? Y tomar, que el mundo se va a acabar, ¿no? Bebamos y moramos, ¿no? ¿No? Bebamos y comamos, que mañana moriremos. O sea, y sabes, esa trampa es una trampa bien fuerte del mundo. Porque no miramos más que lo que está aquí y tenemos tan corta nuestra visión o tan obstruida nuestra visión que no podemos mirar más allá. Por eso siempre que podemos decimos, echa mano de la vida eterna. Porque echar mano de la vida eterna es pensar en la eternidad y no vivir solamente mi vida como si esto fuera lo único que hay. Porque cuando hago y vivo mi vida como lo único que hay es aquí, entonces voy a intentar hacer todo, como un Salomón, ¿no? Que en su momento se perdió y quiso hacer todo y conocer todo, ¿no? Inclusive, teniendo la sabiduría que el Señor le había dado, él tomó esa sabiduría para conocer todo y de todo, pero sin límites, y se corrompió. Y al final terminó diciendo, al final de las cosas, al final de todo, es teme al Señor, obedece al Señor. Y decíamos hace unas semanas, ¿no? O la semana antepasada, ¿qué es, en el estudio de Proverbios, qué es el temor? ¿Cómo se ve el temor? Pues cuando obedecemos, cuando tenemos acciones de misericordia, de bondad, de amor, de todas estas cosas que vienen como el fruto de haber conocido al Señor, eso es temer. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Adonai, ¿no? Por eso el salón todos los del salón de la fe, es el salón de la fama de la fe. Están allí en ese salón porque no estaban viendo lo que estaba pasando, sino tenían... Exacto, tenían puestos sus ojos en lo eterno. ¿No? Por eso lo interesante de la armadura, ¿no? Lo interesante de esta armadura que dice que te pongas el yelmo de la salvación, el casco. Fíjate, yo hice un análisis hace algunos años de toda esta armadura que no se quita ni se pone,
sino que es la forma de vida del creyente, o la que debería ser. Una vez que crees, ya te la pusiste y no te la puedes volver a quitar. Esto no es quita y pon, ¿no? Porque siempre he visto que en las iglesias, vamos a poner unas armaduras, hermanos, oremos. ¿Qué te vas a poner si la armadura no se quita? El yelmo de la salvación. ¿Sabes en dónde empiezan las peores atrocidades del hombre? ¿En dónde empiezan las perversidades del hombre? Están en su mente, ¿sabes? De aquí bajan al corazón. Exacto. Y entonces el yelmo de la salvación es el casco que cuida tus pensamientos. Que ya no pones tus pensamientos en lo terrenal, sino en lo eterno. El yelmo de la salvación. ¿La salvación qué es? ¿Cómo se ve la salvación? La salvación se ve cuando resucites en el día en el que el Señor venga y estés con Él eternamente. La eternidad es la salvación. Entonces el yelmo de la salvación es el yelmo que te conducirá a la eternidad. Ponte ese casco, piensa en el Señor. O sea, ese yelmo que tú tienes puesto, que va a hacer que tus pensamientos ya no estén más ahí. Es una guerra. Y caminar en Torah es disfrutar de estas. Claro. Comer esas migas del pastel de la salvación. ¿Sabes lo que le pasa a un soldado que no trae casco? ¿Sabes cuántos testimonios hay de soldados que les golpeó una bala en el casco y no murieron? Y dijeron, de no haber traído este casco, hubiera perecido. ¿No? Fueron al campo contra Madián en el 7, como había mandado Adonai y Moisés, y mataron a todo varón. Junto con sus otras víctimas, mataron a los reyes de Madián. Fíjate, a este que llamó y que dijo a Bilam, vente para acá, mira, quítamelos de encima. A los reyes de Madián, fíjate, Ewi, Rekem, Sur, Hur, Reba, los 5 reyes de Madián. También pasaron a espada, ¿a quién? A Bilam. ¿Se acuerdan? El brujo, ¿no? Bilam, hijo de Beor, el que les dio el consejito. El bocazas. ¿Cómo? Parece que no va a venir. Parece que todo está bien. Yo hago mi vida como yo quiero. No pasa nada. Dice, ¿no? ¿Cómo le encanta a mi mamá esa? No pasa nada, ¿no? No pasa nada. O sea, una no es ninguna. 2 la mitad de una. No pasa nada. Dame otra. Venga. Sigo viviendo mi vida como quiero. Sigo haciendo lo que mi voluntad place. Sigo haciendo lo que se me antoja. Va a llegar. Y tal vez sabes qué es lo peor. Y yo sé de la idea del Señor, mejor que sea en esta tierra, que yo pueda ver la reprensión en esta tierra, porque si yo no veo tu reprensión en esta tierra y duermo, cuando despierte será para la vergüenza, ¿sabes? Para la segunda muerte. Mejor repréndeme en esta vida, Señor. Mejor que pueda haber tu reprensión en esta vida, para cuando vaya yo a descansar, para cuando me junte con los míos, como dice la palabra, cuando muera, entonces pueda saber que el día que yo resucite y despierte, y tú me resucites, para no sea para vergüenza, sino sea para la gloria, ¿no? De estar con Él. Rómpeme una patita, Señor, ¿no? Es más, un bracito, lo que sea, pero no me hagas perderme de la salvación. Ese debería ser nuestro anhelo, ¿no? Entonces, si tú hoy día estás caminando, te importa un bledo lo que estás haciendo, tú sigues andando, ten cuidado, porque tal vez va a llegar, va a llegar ese juicio. Nadie se va a quedar sin juicio. Claro. Y peor aún para los que ya conocen, ¿sabes? Por eso decía hace unas semanas, no me acuerdo cuando decía, que unos amigos en México decían, ¿no? Bendita ignorancia, ¿no? Los AA sobre todo dicen eso, ¿no? Bendita ignorancia. Mejor que sería no saber, porque ahora que sé, la conciencia me reprende ya. Todo lo que dice, el juicio del Señor empieza por su casa. Claro, y el juicio del Señor empieza por su casa. Qué fuerte, ¿no? Señor. Agárranos, confesado. Los israelitas tomaron cautivas a las mujeres y a los niños de los madianitas y cogieron como botín todas sus bestias, todas sus manadas y todas sus riquezas. ¿Se acuerdan que en algunas otras guerras decían acaben con todo? Bestias, riquezas, todo acábenlo, no nos vamos a quedar con nada. Bueno, en esta ocasión no fue así, ¿no? Pero fíjate, ellos tomaron cautivas a las mujeres y a los niños y destruyeron con fuego todas las ciudades en que estaban establecidos sus campamentos. Reunieron todo el despojo, o sea, todo el botín,
todo el despojo de hombre y de bestia, ¿no? En algunas versiones dice de humano, pero suena muy raro eso, ¿no? De hombre y de, sí, también, ¿no? De hombre y de bestia, ¿no? O sea, trajeron, ¿por qué? Porque había un botín también de esclavos, o sea, de gente que había sido presa. ¿Quiénes eran estas? Las mujeres. Casualmente las mujeres fue lo que se le ocurrió al pueblo de Israel dejar, a los 12,000 que fueron, dijeron, mira qué chulada, ¿cómo vamos a matar a este hombre? Oye, Rey, justo el elemento que se necesita para volver a crear uno o más imperios de lo mismo. Y no solo eso, y ya lo vamos a ver más adelante, justo lo que te hizo caer. Claro, o sea, justo por lo que se está haciendo esta guerra. Fíjate nada más, bueno, ¿no? Reunieron todo el despojo y todo el botín de hombre y de bestia, ¿no? Y todo lo que el despojo, se refiere despojo a todo el oro, a todos los bienes, a las telas, a todo lo que se robaron. Bueno, no se robaron, porque no se robaron nada, sino que despojaron, ¿no? A diferencia, no es un robo, sino es tomaron para sí, para ellos, ¿no? Todo lo que quitaron de ahí, todo lo que trajeron, ¿no? Es que creemos que es una guerrita. Ahorita vas a ver los números. Y trajeron los cautivos, el botín y el despojo ante Moshe, Eleazar el sacerdote y toda la comunidad israelita. Y corrijo, no existe robo alguno, porque Dios se los está dando. Al darles la victoria, Dios se los está dando, ¿no? Y trajeron a los cautivos el botín y el despojo ante Moshe, Eleazar el sacerdote y toda la comunidad israelita en el campamento, en las estepas de Moab, en el Jordán, cerca de Jericó. Moshe, Eleazar, el sacerdote, y todos los capitanes de la comunidad salieron a recibirlos fuera del campamento. No les hicieron una entrada triunfal, No, pero esto no solo por eso. No hay una entrada triunfal, fíjate, para evitar la contaminación del campamento por la entrada de los guerreros manchados de sangre. Moshe les pone en cuarentena, según la ley de Adonai, porque es lo que hace. Los deja fuera para evitar que quien haya estado en contacto con muertos contamine a la comunidad. Porque ustedes saben perfectamente, y estudiamos en Levítico, que no se puede estar junto a un muerto, no se puede tocar un muerto. Por eso cuando tú vas en el campo y ves un animal muerto, ya no lo puedes comer. No. Tú debiste haberlo matado, porque ese animal tú no sabes de qué murió. Como decíamos en México, murió de muerte natural. Está bueno. ¿Cómo crees, no? El animal estaba, o sea, no puede ser, ¿no? No, o sea, está insalubre, exactamente. Entonces, todo lo que tocara un muerto no podía entrar. Entonces tenía que respetarse, aún en medio de una victoria tal y de todo esto, la ley tiene que ser respetada. En medio de tu guerra contra tu propia carne, en medio de la guerra contra el enemigo que es el mundo, la ley de Dios debe ser respetada. No puedes abolirla. Porque si la aboles y la quitas de en medio, te vuelves parte de eso. No te das cuenta y das la espalda y... Claro, te das la espalda, exactamente, y cuando menos lo entiendas y te des cuenta, ya estás dentro. Entonces, tenía que ser respetado esto. Moshe se enojó, dice el 14. Se enojó con los comandantes del ejército, los oficiales de millares y de centenas que habían regresado de la campaña militar. Y yo creo que todos ellos decían, Señor, pero Moshe, ¿qué pasa si ganamos? Viejo amargado. Claro, por eso no vas a entrar, porque eres un amargado, ¿no? No, fíjate lo que dice. Moshe dijo, ustedes han perdonado a todas las mujeres. No, a las mujeres solamente. Solo fueron puras mujeres. O sea, mataron a todos, pero solo dejaron a las mujeres. Sin embargo, ellas son las mismas que a instancias de Bilam introdujeron a los israelitas a transgredir contra Adonai en el asunto de Baal Peor. De modo que la comunidad recibió el golpe de la plaga, ¿se acuerdan? O sea, ¿cómo vas? Oigan, vamos a tirar todos la comida porque les dio a todos disentería, ¿no? Les dio a todos tifoidea. No, pues yo guardé unos bocaditos. Pues no, ¿cómo guardas los bocaditos si eso es lo mismo que te provocó el mal? Por si acaso. No vaya a ser que nos dé hambre. Pixi dice a las mujeres con sus hijos, ¿eh? Sí, pequeños, dice aquí. Sí. ¿Con hijos pequeños? Sí, aquí dice pequeñuelos. Vamos a ver.
Dice, En el 9. y a los niños, sí, perdón, a los niños. Fíjate, no, sí, ya, perdón. Es que ahorita vas a ver qué les va a pasar a todos, a los niños. Ahorita, ¿por qué no quedó ninguno? Yo más bien estoy con la idea de que no quedó ninguno, ¿no? Fíjate lo que dice el 16. Sin embargo, bueno, el 17, vamos a ver, el 16 dice, sin embargo, ellas son las que trajeron el mal. Debido a ellas, fue lo que sucedió. Fíjate, un comentarista dice, no se había dado ninguna orden para la matanza de las mujeres y en las guerras antiguas ellas eran comúnmente reservadas como esclavas, inclusive como esposas, Pero por su conducta anterior, sin embargo, las mujeres madianitas habían perdido todo título o un tratamiento indulgente o misericordioso. Y el carácter sagrado y el objeto expreso de la guerra hacía necesaria su matanza, sin una orden especial. O sea, era obvio, ¿no? Pero, ¿por qué matar a todos? ¿Por qué matar a todos los varones a todos los varones y a todos los niños? Esta guerra fue proyectada como una guerra de exterminio, tal como Dios había mandado con el pueblo de Canaán, el cual igualaba a los madianitas en la enormidad de sus maldades. Entonces, obviamente, antes era parte del botín las mujeres, pero era lógico ahorita que si las madianitas habían provocado este error, este problema, o sea, ¿te imaginas a los soldados diciendo, ya va a ser legal que tengamos madianitas? ¿No? Venimos por ellas, antes era prohibido, hoy no las dan. ¿En qué pensamiento entraba eso? Así dice, es por eso que yo pensaba que los niños no, porque me clavé yo en lo que ya era una realidad. Y dice el 17, así que ahora maten a todo varón entre los niños, o sea, todos los niños varones, y maten también a toda mujer que ha conocido varón carnalmente. O sea, que ha tenido relaciones sexuales ya, ¿no? Pero perdonen a toda mujer joven que no haya tenido relaciones carnales con un hombre. Claro, hacía alusión a que las que se prostituyeron ya estaban... Claro, hacía alusión a que todas las que habían provocado ese mal eran las que habían ya fornicado. Y habían ido a fornicar con el pueblo. Entonces, les perdona a las que no, porque ellas son mujeres que nunca habían tocado, ni habían estado... Eran vírgenes, para que me entiendas, ¿no? Pues había formas de saberlo, supongo, ¿no? Había formas de saberlo. Entonces, bueno, al final había formas, no vamos a entrar en cómo se hacían. Ni tengo idea, pero... O puede que los niños que estaban ahí también fueran hijos de israelitas. Eso tenía que... Inclusive, pero toda mujer que ya había estado con hombre tenía que ser muerta, ¿no? Pareciese esta una orden machista, ¿no? Arbitraria, sexista. Pero lejos de eso, más bien, es una orden donde se ejecuta un juicio, como ya habíamos visto, pero también hay misericordia, ¿eh? Hay misericordia porque en este juicio, no se ejecuta a todas a las mujeres, sino solo a las que habían provocado el mal, todas las que ya habían hecho que esto sucediese. Este juicio, la guerra contra Madián, su objetivo primario era terminar con los que hicieron caer al pueblo y las mujeres que habían sido las armas de guerra que ellos usaron. Hay tantas formas de hacer guerra. Hay tantas formas de hacer guerra. Inclusive hoy día estamos en una guerra. En una guerra silenciosa, pero es una guerra. Pero las vírgenes no estaban dentro de ese juicio, ya que ellas no habían pecado ni hecho pecar. Pero me parece algo, no sé, si las mujeres mayores son perdonadas, las vírgenes, los niños no deberían ser más perdonados si todavía no tenían pecado, porque no crecían y no tenían el sentido del pecado o el sentido... O sea, mira, mira, siempre nosotros vamos teniendo esta imagen de los niños son más importantes que los adultos, los niños debemos cuidarlos más que a los adultos, pero son vidas todas. Los niños son santos. Pero la realidad es que lo que se está haciendo aquí es un juicio. Y en este juicio tiene que ser ejecutada la voluntad de Dios. Estos hijos son, como ven, decía David, pueden ser fruto del pecado, pueden ser fruto del incesto, pueden ser fruto de... Ellos tenían prácticas brutales, de verdad. Perdón, tenían dioses y diosas donde la fornicación era forma de adoración a ellos. ¿Entiendes? Inclusive ellos mismos entregaban sus hijos a Moloch.
Los pasaban por fuego a sus hijos. Entonces, estamos hablando de que no debieron haber dejado vivo a nadie. Ya la terquedad y la necedad de los israelitas y su carne, porque es su carne la que está hablando ahí, es su carne la que se está manifestando, ya en medio de todo esto, ya hay misericordia, ¿sabes? Hay misericordia por parte de Dios. O sea, siempre nos enfocamos a ver lo malo, uy, es que ese Dios malvado, pero no nos enfocamos a ver al Dios que Dios que perdona a estas mujeres. Hay justicia, nunca debemos olvidarlo. Es justicia. No, y siempre entender que esto va más allá de una moral racional, ¿no? Porque hubo un motivo para. Sí. Si no, imagínate que el Señor dijera, bueno, pues es que no voy a morir, los voy a perdonar a todos. No hay bronca, ¿no? Tarde o temprano terminará haciendo lo mismo exactamente. Tarde o temprano. Igual. Lo mismo. Pero acuérdense de esto. Acuérdense de esto siempre. Acuérdense de esto siempre. El pueblo de Israel es el pueblo prototipo. El pueblo modelo. ¿Por qué? ¿Porque son buenos? ¿Porque no pecan? No. ¿O porque no pecamos? ¿Porque somos como supermanes entre los pueblos? No. ¿Por qué es el pueblo prototipo? Porque es el pueblo que guarda la ley de Dios. Porque es el pueblo que obedece a Dios. Porque es el pueblo que guarda y procura vivir conforme sus mandamientos. Es el pueblo que ha estipulado toda su forma de vida, toda su idiosincrasia, todas sus estructuras, sus métodos, sus hábitos, sus costumbres, su carácter a la forma y al modelo de Dios. No puede caber en esto el pecado. Y por eso tiene que ser destruida toda esta gente. Sí, además de que, imaginemos, ¿no? O sea, el pueblo de Dios, incluso conociendo a Dios, cometió varios pecados, ¿cuánto más harían aquel pueblo que no lo conoce, ¿no? Sin ley. Encima los dejamos vivos y dejamos que se nos incluyan y todo eso. Es que por eso son testimonios. De hecho, el Pentateuco son testimonios. Testimonio vivo. Fíjate lo que dice el 19. Ustedes se quedarán fuera del campamento por 7 días. Todo el que entre ustedes o entre sus cautivos haya matado a una persona o tocado un cadáver, se purificará el 3er día y el 7º. Todos los soldados, las esclavas ahora que se quedaron vivas, y todos los despojos, inclusive las cosas materiales, permanecerán hasta ser limpiados y purificados, permanecerán afuera. También purificarán toda ropa, todo artículo de piel, todo lo hecho con pelo de cabra y todo objeto de madera. Dice así, Eleazar el sacerdote les dijo a las tropas que habían tomado parte en la pelea, esta es la ley ritual que Adonai le ha ordenado a Moshe. Oro, plata, cobre, hierro y estaño, plomo, todo artículo que resiste el fuego, estos pasarán por fuego y serán puros, salvo que deban limpiarse con agua de purificación, y todo lo que no resiste el fuego, lo pasarán por agua. O sea, la tela no la vas a pasar por fuego porque se quema. Fíjate, les pongo aquí qué significativo es que todo lo que hubiese sido pasado por fuego sería lavado con agua. Y lo que no, tendría que haber sido solamente con agua. Pero ¿qué agua era con la que se iba a hacer esta limpieza? No sé si se acuerdan lo que ya hemos visto antes y lo vimos aquí mismo. Esta agua es la que viene mezclada con las cenizas de la vaca roja. ¿Se acuerdan? Esta agua es la que se mezcla con las cenizas de la vaca roja, y esta agua, ya una vez que se mezclaba con un poco de ceniza, se mezclaba en mucha agua, y esta agua quedaba ya como agua para purificación. Ahora, ¿se acuerdan quién era o a quién representa la vaca roja? Vaca lazana. La lazana o bermeja, o en muchas versiones dice muchas formas. Que con Eric dice, ¿por qué no ponen rojo nada más? Ponen en todos los idiomas, en todas las versiones, solamente vaca roja, ¿no? Mashiach es la figura que se expresa ahí. Es Jesucristo la figura, la del agua viva, la del agua que limpia. Fíjate, en el 24 dice, en el día 7º ustedes lavarán sus ropas y quedarán puros, y después de eso podrán entrar en el campamento. Después de pasados 7 días, dice, yo les pongo aquí qué comentario. 7 días podrían entrar al campamento después de ser lavados con el agua de purificación. Qué significativo que fuera 7 días, ¿eh? Hoy estamos afuera, en el campamento, en el desierto. Hoy vivimos fuera del campamento.
Porque el campamento es la tierra a donde el Señor nos llevará. Hoy, de verdad, el mundo entero está en el desierto. Y estamos fuera. ¿No? Dice, fíjate, les pongo ahí como comentario, después de pasados 7 días podrán entrar al campamento después de ser lavados con el agua de purificación. Hoy nosotros estamos fuera del campamento en el desierto, en ese 7º día, en el mundo terrenal. Si se acuerdan lo que hablábamos explicado del número 7. En todas las versiones y en todas las iglesias te dicen que es el número de la perfección, el número de lo que ya no necesita más, es el número de lo que tiene fin. El número de Dios. Sí, pero es el número de lo que tiene fin, de lo que tiene principio y de lo que tiene fin. Todo lo que representa este mundo va a ser representado con 7. Por eso el 8º día es la eternidad. ¿No? El Shemiat Seret es la eternidad, ¿no? Entonces, fíjate, hoy nos encontramos nosotros aquí, en el 7º día, ¿no? Y después de ser lavados, y de ser purificados, y de ser transformados, entraremos con el Señor, ¿no? Fíjate, les pongo, en el 7º día, en el mundo terrenal, y hemos sido lavados en el agua, purificados en el agua viva. Isaías 44:3, vamos a Isaías 44:3. Vamos a ir rápido para que no tardar mucho tiempo más. Dice así, a Isaías 44:3, así como yo derramo aguas en el suelo sediento y lluvia en tierra seca, así derramaré mi espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre tu posteridad. Mashiach, Yehoshua, Jesucristo, es esa agua con la que hoy somos lavados después de estar en medio, literalmente, de la mortandad. ¿No? Porque el mundo y los que viven en el medio de él, ¿no? Con vidas llenas de pecado, siempre lo hemos dicho, creen estar vivos, pero mueren. Siempre hemos dicho que son como Walking Dead, ¿no? Muertos vivos, ¿no? Porque en realidad están muertos. Porque en realidad, si ellos mueren en la condición en la que están actualmente, tendrán la muerte segunda, la muerte. No hay vida en ellos. No hay la vida eterna en ellos. Entonces, Yeshua es esa muerte, es esa vida, perdón, que quita la muerte. Yehoshua, Jesucristo, es el agua viva que a los que están muertos, a los que están en esa condición de muerte, los pasa y les quita la condición de muertos por sus delitos y pecados. ¿No? Y nosotros, para poder entrar, debimos ser y seremos refinados en fuego y lavados en agua. Y fíjate, no es el fuego del juicio, porque todo el mundo cuando escucha fuego dice, uff, el fuego que va a caer y que va a destruirlo todo. No es el fuego, sino es un fuego de refinamiento. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cómo estaba siendo refinado el pueblo a través de las experiencias? Porque decíamos, Dios no prueba a nadie, porque Dios sabe que todos... ¿A quién va a probar, por Dios? ¿Quién me va a probar a mí? Si estoy reprobado desde el principio. Antes de empezar ya reprobé. Ya, hasta respirar repruebo, ¿no? Él pone experiencias y pone el crisol, ¿no? Donde se forjan, ¿no? Él pone experiencias. Y nosotros debemos entrar siendo debidamente refinados. Fíjate lo que Lucas 3:16 dice. Lucas 3:16. Yohanan les respondió a todos diciendo, yo a la verdad los sumerjo a ustedes en agua. ¿Ok? El Bautista. Pero viene ya el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Él lo sumergirá. ¿Qué dice ahí? ¿Lo tienen? Él lo sumergirá en el espíritu de santidad y fuego. ¿No? Juan, ahí mismo, bueno, adelantito, o antes, más bien en sus Biblias. Juan 7:38 y 39. Juan 7:38-39. Dice así, el que crea en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que iba a recibir los creyentes en él, pues todavía no se había dado el Espíritu, porque Yehoshua aún no había sido glorificado. O sea, todavía no se derramaba el Ruach HaKodesh. Todavía no había esta agua de vida, la promesa, ¿no?, que se les había dado. Entonces, no es que el Señor nos llene de agua fresca. Uy, qué calor si traes agua, Señor. No, es su Espíritu la representación de ello, ¿no?
Adonai le dijo a Moshe, vamos a nuestro verso base, en el 25, tú y Eleazar, el sacerdote y los cabezas de familia de la comunidad hagan un inventario del botín que se capturó, hombres y animales. Bueno, personas, no hombre como hombre físico, sino personas y animales. Y dividan el botín equitativamente entre los combatientes que participaron en la campaña y el resto de la comunidad. Exigirás un impuesto para Adonai en el caso de los guerreros que participaron en la campaña. Una de cada 500 personas, bueyes, asnos u ovejas. Se tomarán de la mitad que les toca y se le dará a Eleazar el sacerdote como contribución a Adonai. Y de la otra mitad que les toca a los demás israelitas, retendrás uno de cada 50 personas, así como de ganado, asnos y ovejas, uno de cada 50, de todos los animales, y se les dará a los levitas que cumplan sus deberes en la morada de Adonai. Moshe y Eleazar, el sacerdote, hicieron como ordenó Adonai a Moshe. La cantidad del botín, escucha esto, por eso te digo que esto fue una guerra sin precedentes. La cantidad del botín fuera del despojo que habían saqueado las tropas llegó a 675,000 ovejas. Quitando los que murieron, ¿eh? Claro, 675,000 ovejas de pie, dispuestas para sacrificio o para hacer ganado o para hacer lo tuyo. 72,000 cabezas de ganado. ¿Sabes a cuántos pueblos despojaron? Una nación. 61,000 asnos. Y un total de 32,000 mujeres. O sea, si tú creías que de lo que estaban hablando eran 100, 200 mujeres, son 32,000 mujeres que no habían tenido relaciones carnales. 32,000 mujeres que no fueron pasadas por armas. Entonces la mujer para repartir son de los soldados. Claro, ojo, no solamente, siempre que decimos la mujer se repartió para los soldados, se piensa en la cuestión sexual, pero no era así solamente. Eran servicio, servidumbre. Si el hombre, ahora, estamos hablando de que este pueblo, ¿qué les dije hace rato? El pueblo de Israel es un pueblo ¿qué? Prototipo. Esto no es un pueblo que la esclavitud la toma como todos los demás pueblos. Lo vimos también, ya lo estudiamos antes. Este no es un pueblo que sea arbitrario. Esto no es un pueblo. Es más, inclusive el esclavo decía, yo me quiero quedar con mi amo, por lo bien que había sido tratado. Había sido bien tratado. Exactamente. Entonces, no es exacto, no estamos hablando de una esclavitud como la que recibieron ellos en Egipto. Había ordenanzas, había Torah para ellos, instrucciones para ellos. Entonces, estos no eran como, van a ser mi juguete sexual o mi uso. No existía eso. ¿Sabes por qué no existía eso? Porque había leyes que reglamentaban. Vas a quedarte con ella y la vas a hacer tu esposa. Y para eso hay un proceso. Y para eso te casabas con ella. ¿Entiendes? No era nada más agarrar y decir así de mis barbas, pues yo tengo mi harem y voy a hacer lo que yo quiera con ellas. No era así. ¿No? El séptimo día. No era así, ¿no? Entonces, 32,000 mujeres. Así, la mitad que les tocó a los que habían participado en la campaña fue como sigue. El número de ovejas fue 337,500. El impuesto para Adonai de esas ovejas fueron 675 ovejas. Y el ganado llegó a 36,000. El impuesto del cual tenían que darle eran 72, ¿no? Esto era lo que iba directo al templo, a los levitas, ¿no? Los asnos llegaron a 30,500. El impuesto, 61, ¿no? Uf, qué fuerte. Y el número de seres humanos o de personas fue de 16,000, de los cuales el impuesto para Adonai fue de 32. Y estas mujeres servían en el templo también. Inclusive estas mujeres pueden ser esposa de algún sacerdote, ¿no? Porque aquí esto no es como en el catolicismo, ¿no? Que tienes que ser con los hábitos, ¿no? Y célibe y no sé qué tanto rollo. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo puede un hombre que no tiene familia y no tiene esposa aconsejar a alguien que tiene familia y esposa? No puede. ¡Claro que no! ¡Claro que no puede! Claro que no, es ilógico, es absurdo, pero bueno. Por eso hay todo lo que hay, abusos y todo eso. Por eso es una barbarie, ¿no? Moshe le dio las contribuciones y los impuestos para Adonai, Eleazar, el sacerdote, como Adonai había mandado a Moshe.
Se tenía que hacer conforme a lo que el Señor había dicho. En cuanto a la mitad que les tocó a los demás israelitas que Moshe retiró de los hombres de los que había en el campo, también tiene una cantidad similar, ¿no? Ya no la vamos a leer, es la misma que la anterior, pero todo fue equitativamente. De esta mitad que les tocó a los israelitas, Moshe retiró una de cada 50 personas y animales y se las dio a los levitas que cumplen los deberes de la morada de Adonai, como lo había mandado Adonai a Moshe, ¿no? La batalla de Madiam, les pongo yo aquí, fue una inmensa campaña. O sea, tú estás viendo de qué estamos hablando. Una campaña de guerra que tenía no otro fin que el de traer juicio a los madianitas y redención a los israelitas. Esa es la realidad. De hecho, las cruzadas se quedan cortas a esto. Los comandantes de las divisiones de tropas, ahora imagínate, estas eran las mujeres que quedaron vivas. ¿Sabes cuántos hombres, varones, niños, todos fallecieron? Murieron muchísimos. Todos fueron pasados. Eran las vírgenes. Exacto. Imagínate nada más. 32,000 mujeres solamente. De los que no habían conocido varón. Pero imagínate cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos y niños. Ya fueron a la segunda muerte. Directo, claro. Ellos ya no resucitan. Pues no. Porque nunca conocieron al Señor. Y es más, inclusive, pudieron y escucharon. Y no quisieron. Los comandantes de las divisiones de tropas, los oficiales de millares y los oficiales de centenas se acercaron a Moshe. Y esto es lo espectacular. Fíjate nada más lo que dicen. Le dijeron a Moshe, ya me imagino, ¿no? El reporte de los soldados, ¿no? Sí, señor, ¿no? Así. Tus servidores han sacado la cuenta de los guerreros a nuestro cargo. Y ni uno de nosotros falta. Todos están vivos. Todos están vivos. No hubo un solo soldado muerto. ¿De qué te habla esto a ti? Esto no fue una guerra normal. Esto fue un juicio. Un juicio literal y ellos solamente ejecutaron el juicio. Fueron el instrumento de ejecución de un juicio. Esto no fue una guerra como las anteriores, una guerra de hombres, ¿me entiendes? En la que, tenemos tantas pérdidas. No se perdió ni uno solo. En este momento les pongo yo como notas donde verdaderamente nos damos cuenta que esto fue una obra de Hashem. ¿No? Es un milagro. Él les dio la batalla. Él les hizo, vayan y ejecuten el juicio. No se perdió uno solo. Esto es un milagro. Por donde lo quieras ver, esto es un milagro. Yehoshua hará igual con cada uno de nosotros, les pongo yo aquí. Los que hemos sido sellados con el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. No se perderá uno solo. Créelo, Porque Juan 6:39, el Señor mismo lo dice. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me ha dado, todos los que Él me dio, sino que resuciten en el día final. ¿Te das cuenta? El pueblo prototipo no es el que no peca, sino el que se arrepiente de su pecado. El que vive conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. ¿No? Y por eso el Señor dice, no es con ejército ni con fuerza. Exacto. Vamos a leer rápidamente el 50 y los que siguen. Así que hemos traído como ofrenda a Adonai artículo de oro que cada uno de nosotros encontró, tales como brazaletes, pulseras, anillos de sellar y aretes y pendientes, para que se haga expiación por nuestras personas delante de Adonai. Fíjate, ellos todo lo que habían encontrado personalmente como despojo, no se quedaron con nada, se lo llevaron al templo. Moshe y Eleazar el sacerdote aceptaron el oro de parte de ellos, toda clase de artículos elaborados, todo el oro ofrecido por los oficiales de millares y todos los oficiales de centenas como contribución de Adonai. Llegó a 16,700 shekels. Eric saca la cuenta en dólares. Son millones de dólares a la cuenta al día de hoy. No recuerdo, la verdad no la anoté, escuché yo el año pasado la parashá de él y habla de cientos de millones, ¿no? 16,750 shekels, 184 kilos, ¿no? Pero en las filas de cada cual se quedó, cada cual se quedó con su propio botín. O sea, más bien los militares, los capitanes, dijeron no nos quedamos con nada, todos para el templo. El soldado raso, todos los demás dijeron, pues, vengan a su reino, yo sí me lo quedo. Se lo guardaron, ¿no? No hubo nada malo porque ya era para ellos, ¿no? Exacto. Así que Moshe y Eleazar el sacerdote aceptaron el oro de parte de los oficiales, de los de millares, ¿no? De los oficiales de centenas y trajeron a la carpa de reunión como recordatorio de los israelitas delante de Adonai. Y bueno, creo que ahí se termina el capítulo, ¿no? Sí.
yo quiero hacerles un par de comentarios antes de terminar. Al día de hoy, las batallas y las victorias que el Señor hoy nos da a través del poder de su Santo Espíritu, del Ruach HaKodesh, no son tan diferentes, ¿no? La lucha contra la carne y los deseos de este mundo pueden ser igual de desgarradores y devastadores que como lo vimos, ¿no? Por eso, desde el principio yo no he parado de decir, estamos en una guerra. Si tú no percibes la guerra, despierta, porque o estás anestesiado o estás del otro lado de la batalla, ¿no? O ya perdiste la batalla. Hoy el enemigo no puede vencerte ni maldecirte, ¿no? Como pretendía hacer Bilam, pero sí puede contaminarte. Puede sonsacarte e influir en tu vida, ¿no? Puede hacer como hizo la técnica de Bilam, y es lo que vemos hoy día, ¿no? Todo lo que este mundo ofrece va para que te pierdas, te perviertas y te corrompas, ¿no? Por eso Pablo dice que ejercitemos los sentidos porque no ignoramos las maquinaciones de Hasatán. Exactamente. Pero tal y como la batalla contra los madianitas, en la batalla por nuestro dominio propio, porque ahí es donde estriba la batalla, por el dominio propio, y vencer los deseos de la carne, ¿no? La victoria de Yehoshua, de Jesucristo, que murió y resucitó en la cruz, debe de ser una victoria palpable, ¿me entiendes? El botín de esas batallas, el oro y la plata, ¿qué sería en estos momentos? Cuando tú haces y vas en campaña en contra de tus propios instintos, de tus propios deseos, de tu propia sexualidad, de tu propia forma de vivir, de tu propio todo. Vas en contra de tu glotonería, vas en contra de tu avaricia, ¿no? Vas en contra de tu orgullo, la soberbia. Solamente mira por ti. Vas en contra de tu propia lengua. Son batallas que se luchan diarias. ¿Cuál es el botín de esas batallas? El oro y la plata de esas batallas, ¿cuál es? Estar cerca de Dios. Pues no es más que nuestra obediencia. Esa es la verdad de esto, ¿no? Esa obediencia que sube como aroma fragante al Señor. Fíjate lo que dice Primera de Samuel 15:22. Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Es mejor obedecerlo, ¿no? Primera de Samuel 15:22. Porque Dios se agrada más en la obediencia que en los sacrificios. Segunda, no sé si es Pedro, segunda de Pedro, supongo que sí. 21:3. Más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez. Es Proverbios, ¿no? Es Proverbios. Perdón, es que tuve el error de no poner correctamente, no puse PR, no puse. Más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia y que se practique ¿qué? La honradez. La justicia y la honradez forman parte de ¿qué? De la obediencia a los mandamientos de Adonai. Es Torah. Por eso la importancia de la Torah. Oseas 6:6. Lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio. Conocimiento de mí, ¿no? Conocimiento de Adonai, más que holocaustos. Por eso estamos aquí, clavados hora y media, conociendo del Señor y conociendo su palabra y buscando hacernos de ella para que nos enseñe. Fíjate lo que dice de la obediencia Isaías. Y ya con eso terminamos. Isaías 58, es increíble. Chulada, sí. Chulada. Isaías 58:7. Dice así, lo voy a leer yo. Que compartas tu pan con quien tiene hambre. Que recibas en tu casa a los pobres, vagabundos. Que cubres al que veas desnudo. Y que no le des la espalda a tu hermano. Si actúas así, escúchame bien la promesa, Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba. Y muy pronto tus heridas sanarán. Y no significa que estés llagado. Tus heridas, las del espíritu, las de tu mente, las de tu vida, las de tu nefesh, las de tu cuerpo. Muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia. Y el Señor te responderá
y lo invocarás y él te dirá, aquí estoy. Qué promesa, ¿no? Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el lenguaje hueco, y si compartes tu pan con el hambriento, y si satisfaces el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará en las tinieblas. Por eso cuando dicen, vamos a hacer guerra espiritual, sí, haz guerra espiritual haciendo esto. Alimenta al pobre, dale de comer al que no tiene, viste al que está desnudo, ¿no? Esa es la guerra espiritual, porque dice que ¿qué? Que las tinieblas no prevalecerán ante eso, ¿no? Tu luz brillará entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como el mediodía, meridiano, la luz del mediodía. Entonces yo, Adonai, el Señor, te guiaré siempre y en tiempos de sequía satisfaré tu sed. Satisfaré, bueno, la presión así dice, satisfaré, ¿no? Tu sed. Infundiré nuevas fuerzas y tus huesos y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. De generación en generación, tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaño, y tú serás conocido como ¿qué? Como reparador de ruinas y restaurador de calzadas. Dice, de calzadas intransitables, ¿no? Reparador de calzadas, reparador de ruinas. Si en el día de reposo, que es mi día santo, fíjate, hasta el Shabbat entra ahí, refrenaras de hacer tu voluntad y lo llamas día santo y glorioso del Señor, y si lo honras, no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando por hablar, entonces hallarás tu deleite en mí. Yo, el Señor, te llevaré a las alturas de la tierra, y ahí te daré de comer la herencia de tu padre Jacob, la tierra prometida. La boca del Señor ha dicho. Amén. Y por último les pongo que el botín de la batalla contra tu carne sea grande y abundante, ¿no? Que los tesoros de obediencia sean presentados delante de él. Amén. Pues Shabbat Shalom a todos. Vamos a parar hasta aquí. Y no quiero dejar de saludar a Jesucín, el chatito, que está allá en Perú, porque siempre él nos saluda y no lo había saludado. Y a toda la gente, a mi Migue que está en Chile, a la gente que está en Argentina, a Jean-Pierre, a todos, a mi suegrito que anda también por ahí, a Luz en Tucson y a la familia. Los amamos mucho. Colombia. Y a los Andros en Colombia, por Dios, a toda la banda de Colombia. Shabbat Shalom a todos.